Internet es un lugar extraño. Un día te pones a buscar vídeos de ejercicios para hacer en el gimnasio y sin saber bien cómo acabas en un curso de argumentación de 10 horas impartido por un señor con el cuerpo como un croissant que se hace llamar Dr. Mike. Luego investigas y descubres que el tipo se dedica al culturismo, al jiu-jitsu y sobre todo a un canal de YouTube con varios millones de seguidores en el que habla con una inesperada gracia de ejercicio y de nutrición deportiva. Pero lo más sorprendente es que, contra todo pronóstico, el curso está bastante bien. El caso es que ese encuentro algorítmico y alguna lectura reciente me animaron a volver a hablar de temas relacionados con la comunicación, a los que seguramente dediquemos algún otro capítulo más esta temporada. Aunque por más que me caiga bien el Dr. Mike, hoy vamos a ir a una fuente un poco más contrastada. Un escritor, profesor y filósofo estadounidense llamado Anthony Weston. Un tipo también peculiar, pero de otra manera. Weston ha dedicado toda su carrera profesional a la filosofía, tratando de construir una especie de caja de herramientas para el pensamiento crítico, creativo y constructivo, especialmente enfocado en cómo reinventar nuestras sociedades. De hecho, hace unos años pasó de la teoría a la práctica y se retiró de la enseñanza para irse a vivir y liderar una ecoaldea en Carolina del Norte. Decisiones vitales a un lado, Weston es el autor de un clásico sobre cómo argumentar y, en realidad, cómo pensar. Porque en 1986 escribió un libro de apenas 100 páginas que se ha convertido en el manual más usado por ensayistas de todo el mundo. A Rule Book for Arguments. En castellano, las claves de la argumentación. Y a esas claves vamos a dedicar parte del capítulo de hoy. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Antes de sumergirnos en argumentos, vamos a dar un paso atrás y vamos a distinguir dos conceptos que se parecen, pero que no son exactamente iguales: la influencia y la persuasión. Entre nosotros vamos a entender la influencia como la capacidad que tenemos para alterar el comportamiento, las actitudes o las decisiones de otros por el mero hecho de que nos conozcan, nos vean o piensen en nosotros. Es decir, es un efecto amplio y duradero, que puede darse sin que tengamos una intención directa o concreta. Piénsalo, seguro que se te ocurren personas con las que te comportas de manera diferente, incluso aunque no estén presentes. Tienen ese efecto en ti. La influencia se basa en innumerables factores, desde los más obvios, como la autoridad, el prestigio o el poder, hasta los más sutiles, como la manera en la que vestimos, el contexto en el que estamos, o eso tan difícil de definir que es el carisma. Y he dicho que la influencia es algo que puede darse sin que tengamos una intención directa o concreta, pero lo cierto es que muchas veces sí la tenemos y hay infinidad de técnicas y de libros dedicados a cómo influir en otros. Hasta el punto de que muchas veces acabamos confundiendo la influencia con el otro concepto que te mencionaba, la persuasión. La persuasión es un acto deliberado con el que tratamos de convencer a alguien de actuar o de pensar de una determinada manera. Es, por lo tanto, intencional y voluntario. Ponemos nuestra atención y nuestra energía en utilizar argumentos, pruebas y tácticas emocionales para provocar un cambio concreto en alguien. De alguna manera, podríamos decir que persuadir es un ejercicio en el que utilizamos diferentes herramientas, incluida nuestra influencia, para convencer. Hemos hablado de muchas de esas herramientas en el pasado, pero si quieres un resumen rápido, hace poco dedicamos una edición de la newsletter a algunas de las más importantes. Te dejo el enlace en las notas y te animo a suscribirte para que en el futuro no te pierdas lecturas tan interesantes como esa. Vale, hecha esta mini publicidad y sobre todo esa distinción, una pregunta. ¿Qué significa discutir? Si uno se va al diccionario, la primera definición que encuentra es examinar dos o más personas una materia, exponiendo cada uno su punto de vista e intentando llegar a un acuerdo. Hombre, no sé yo si habitualmente es eso lo que hacemos la mayoría de nosotros cuando discutimos. La segunda definición quizás se acerque más. Manifestar una opinión contraria a alguien o algo. Esto ya se empieza a parecer un poco más. La tercera acepción, sin embargo, lo clava. Hablar una persona con otra sobre algo, especialmente de forma enérgica o violenta, manteniendo opiniones opuestas. Eso es lo que hacemos. Como dice Weston, normalmente discutir se parece bastante a pelearse verbalmente. Pero para él, discutir, dar argumentos, significa otra cosa. Significa ofrecer una serie de razones o de pruebas para apoyar una conclusión. No es solo afirmar un punto de vista,
sino apoyarlo con razones. En este sentido, los argumentos son una forma de indagar sobre la verdad. Cuando los construimos, nos obligamos a pensar críticamente. Además, un buen argumento sirve para dar a otras personas razones y pruebas para que puedan juzgar por sí mismas. Y según Weston, esta es la forma de convencer a los demás, ofreciendo las razones y las pruebas que nos convencieron a nosotros. El error, dice, no es tener opiniones contundentes. El error es no tener nada más. Y estando muy de acuerdo con él, déjame hacer un matiz. Efectivamente, solemos discutir para tratar de convencer a alguien, y si eso se acaba convirtiendo muchas veces en una forma de pelea, es porque tendemos a verlo como una batalla entre argumentos. Si los míos son mejores que los tuyos, te ganaré y te convenceré. Esto tiene cierto sentido cuando discutimos sobre realidades auténticamente objetivas. Bueno, tiene mucho sentido en esas. En aquellas que son como son, independientemente de lo que cada uno piense. Si discutimos sobre la cantidad mínima de hormigón que poner en los pilares de un puente con un determinado diseño para que aquello no se caiga, pues claro, hay unos argumentos mejores que otros. Básicamente los que estén mejor calculados y mejor reflejen la realidad física. Pero lo cierto es que casi siempre tendemos a afrontar nuestras conversaciones y nuestras discusiones con esa misma mentalidad cuando casi nunca son sobre ese tipo de realidades. Vamos, no sé tú, pero en mi trabajo, en mi familia o en mis amistades no solemos debatir sobre las leyes de la física, las matemáticas y esas cosas. Generalmente conversamos, discutimos y tratamos de convencer a otros sobre realidades mucho más subjetivas y menos claras de resolver. Y para ello, la razón y los argumentos son importantes, pero no son lo único que importa. A veces ni siquiera son lo que más importa. Convencer es tanto un ejercicio de razón como de emoción. Dicho esto, Weston se centra un poco más en la parte de la razón y por esa vamos a empezar, pero luego nos desviaremos, porque construir mejores argumentos no consiste solo en aplastar a alguien con el peso de nuestra lógica. Normalmente aprendemos a discutir afirmando. Es decir, solemos empezar por la conclusión, expresamos un deseo o una opinión, sin ofrecer argumentos para apoyarla. En el sistema educativo, raramente se nos anima a formular preguntas que podríamos contestar con un argumento. Sabemos que la ley electoral en España hace que la mayoría de los diputados del Congreso sean asignados aplicando el sistema DONT. Esto es un hecho, pero ¿es esta una buena idea? Es más, ¿fue una buena idea en algún momento? ¿Qué razones se dieron para ello? Las respuestas a preguntas de este estilo nos obligan a buscar razones, a sopesarlas, a organizarlas y a presentarlas. Y en ese ejercicio mejoramos nuestra forma de pensar. Vale, pero ¿cómo se hace todo esto? Empecemos por algunas reglas generales. El primer paso, antes de construir un argumento, es preguntarnos qué estamos tratando de demostrar. ¿Cuál es nuestra conclusión? Y esa conclusión intentaremos apoyarla por razones que estructuraremos a partir de premisas. Imaginemos que queremos convencer a alguien de que debe comer más verduras. Cambiar la manera en la que alguien come es difícil, especialmente si el cambio conlleva cosas como el brócoli. Así que más nos vale tener buenas razones. Pensemos, ¿cuáles son nuestras razones? Una de las premisas principales será probablemente que las verduras son sanas, tienen más fibra y vitaminas y menos grasa y colesterol que lo que la gente suele comer habitualmente. Así que comer más verduras contribuye a una vida larga y activa. Es una buena premisa, pero seguramente necesitemos complementarla con algo más apetecible, como que incorporar más verduras en la dieta nos permite comer recetas más variadas y atractivas, y podríamos dar incluso ejemplos de esas recetas. Buena suerte con el brócoli, también te digo. Sea como sea, el caso es que en este ejercicio de identificar las premisas y la conclusión, hacemos dos cosas. La primera, distinguirlas, comprender que nuestra conclusión no es una razón en sí misma, algo que parece evidente, pero que no se cumple tan a menudo como debiera. El político del partido rival no es un ladrón porque yo lo diga. Lo será si ha robado y tengo razones o pruebas para demostrarlo. Lo segundo que hacemos al identificar las premisas y la conclusión es enfrentarnos a ellas y obligarnos así a entender si son afirmaciones con las que podemos comprometernos, si realmente nos las creemos, vamos. Y a partir de aquí viene lo divertido, porque argumentar tiene tanto de ciencia como de arte. Es una ciencia en el sentido de que
Hay una lógica que debemos respetar con nuestros argumentos, como vimos en la primera temporada del podcast, cuando hablamos de falacias lógicas. Pero es un arte si pensamos en que los argumentos deben presentarse, como dice Weston, con claridad y eficiencia y hasta elegancia, si es posible. Y aquí nos vamos a desviar del libro de Weston, porque su libro, en realidad, es una colección estupenda de ideas sobre cómo estructurar argumentos, que está muy bien, pero que habla poco de esa elegancia, o al menos habla poco de la elegancia más estética. De hecho, vamos a ir a buscarla bastante lejos, más concretamente a la Luna. ¿Te acuerdas de esto? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal. Te hablé de este discurso de Kennedy en el capítulo que más recomiendo últimamente, el de recorrer el camino menos transitado, hace unos meses. ¿Cómo de convincente te parece eso de elegimos ir a la Luna no porque sea fácil, sino porque es difícil? ¿No es maravillosa esa frase? Otra frase legendaria del propio Kennedy es aquella de no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Pues detrás de esas frases y de todos los discursos de Kennedy había una persona que los escribía, Ted Sorensen. Y según Sorensen, un buen discurso se construye con 4 claves y 5 líneas. Las 4 claves las definía, en inglés, claro, como brevity, levity, charity y clarity. Vamos una a una. Brevity, es decir, brevedad, es bastante autoexplicativa. No te enrolles. Los discursos de Kennedy, de hecho, eran relativamente cortos, para lo que es un político al menos, de unos 15 minutos. En las instrucciones de las charlas TED, que voy a dejarte en las referencias porque son una buena guía para preparar una presentación, te dan un máximo de 18 minutos pensados para que tengas 3 actos de 6 minutos. Presentación, nudo y desenlace. Y esto mismo, claro, se aplica a los documentos que escribamos o a las argumentaciones que hagamos en una reunión. Sé breve. La segunda clave, levity, es la levedad, que tiene que ver principalmente con el humor y sobre todo el optimismo. El humor no siempre puede usarse, pero casi siempre. Son muy pocas las ocasiones en las que no. Kennedy, por ejemplo, mete humor en ese discurso tan serio sobre la Luna. Aquel día hacía mucho calor y la gente estaba secándose el sudor en las gradas, y en un momento dado él se gira y dice algo así como «Aguantad que estoy haciendo yo todo el trabajo». Lo que sí se puede usar siempre es la esperanza. Kennedy la usa mucho en ese discurso. Es una forma de dar una mirada al futuro, una salida al final del túnel. En inglés suele decirse que la esperanza recarga y el apocalipsis fatiga, o algo así. Hope budgets, apocalypse fatigues. Pensad en tener que dar malas noticias a un equipo, por ejemplo. Aunque sea de forma sutil o insinuada, siempre necesitamos algo a lo que agarrarnos. Incluso si cierra la empresa, podemos dar esperanza en estar los unos cerca de los otros, en ayudarnos en lo que está por venir, etc. Los humanos necesitamos esperanza. La tercera clave, charity o caridad, tiene que ver con dar valor al propósito, a la importancia del tema que tratemos o al enorme reto que tengamos por delante. Es decir, hablar de lo que nos mueve. Si somos sinceros, esto a los yanquis se les da muy bien. Son capaces de construir una peli súper épica sobre un tipo que salió a comprar el pan y perdió las llaves. Y a nosotros, los españoles, nos pasa casi al revés. Tendemos a ridiculizar a quien se viene arriba y se toma demasiado en serio lo que hace. Tendremos que encontrar nuestro equilibrio, pero eso no significa que no necesitemos dar valor a lo que hacemos. Y la última clave de Sorensen, clarity o claridad, es exactamente como suena. El primer paso para convencer a alguien es que nos entienda. Debemos evitar la jerga y las palabras extrañas y todas esas trampas del lenguaje de las que hablamos en el capítulo 129, el que titulé Hablar bien para pensar mejor. Más allá de estas 4 claves generales, Sorensen decía que había 5 líneas que todo discurso debía tener. No se refería a 5 líneas de texto, sino a 5 elementos en su estructura que van a sonar un poco a trabalenguas, aviso. Outline, headline, frontline, bottomline y sideline. Vamos uno a uno. 1. Outline, que podríamos traducir como esquema o estructura. Básicamente es plantearnos cuáles son los puntos clave por los que nos va a llevar nuestra argumentación, el orden que va a tener nuestro razonamiento o la evolución emocional de lo que estemos contando.
Hemos mencionado antes esa estructura simple de presentación, nudo y desenlace. También hemos hablado varias veces de esa estructura casi universal que es el camino del héroe, o de la forma de las historias que solía contar Kurt Vonnegut con una pizarra, sobre la que te dejo un vídeo maravilloso en las notas. Hay infinitas estructuras, pero lo importante es que hagamos un ejercicio deliberado de diseñar cuál va a tener nuestro discurso. Por si te sirve, te diré que para los capítulos de Kaizen, para mis presentaciones en el trabajo o para mis clases, yo suelo empezar con un esqueleto, es decir, planteando únicamente los apartados que va a tener sin contenido alguno. Luego añado las ideas, sin desarrollar, que va a tener cada apartado, y al final es cuando me esfuerzo por enlazarlas. Número 2. Headline, es decir, el titular. Este es rápido de explicar, la gran idea, o como se llama a veces, la idea fuerza de lo que queramos transmitir. Idealmente con palabras sencillas, además. Los americanos suelen decir 10 palabras pequeñas para una gran idea. Número 3. Frontline, o lo que es lo mismo, la apertura. Los primeros 60 o 90 segundos de nuestro discurso, los primeros 2 o 3 párrafos de nuestro texto, o las primeras 2 o 3 diapositivas de nuestra presentación. Si hay un buen momento para ser creativos, es este. Aquí es donde despertamos el interés y las ganas por escucharnos, y mucha de la actitud que tendrá la audiencia durante el resto de la presentación dependerá de estos primeros momentos. Fíjate, por ejemplo, en los monologuistas. Muchos empiezan con una pregunta, otros con alguna anécdota o historia intrigante. Yo no siempre lo consigo, pero una de mis obsesiones con Kaizen, especialmente en las primeras temporadas, ha sido empezar los capítulos con algo que capte la atención, que sea una invitación a descubrir a dónde nos llevará ese intrigante camino que se abre ante nosotros. Y en el trabajo procuro hacer algo parecido con mis presentaciones. Por ejemplo, comenzar provocando interés a través de lo inesperado, de preguntas o de algún tipo de promesa sobre cómo vamos a cambiar los resultados de la empresa, por ejemplo. Número 4. Bottom line, o lo que es lo mismo, en todo discurso debe quedar claro qué es lo que queremos de nuestra audiencia. Que nos compren algo, que nos aplaudan, que nos asciendan. Frecuentemente será el cierre de nuestra argumentación. Y ahí una buena fórmula suele ser mezclar urgencia, es decir, tenemos que hacerlo ahora, con optimismo, es decir, va a salir bien. Y número 5, sideline, que no sé bien cómo traducir, pero que son aquellos elementos que hacen que esa argumentación, esa charla o esa presentación sean nuestros. Es nuestra conexión a esa historia. ¿Por qué nos importa el tema? ¿Qué relación tenemos? ¿Nuestro estilo? ¿O cómo hemos llegado hasta aquí? O, dicho de otra manera, es la autenticidad. Los elementos que hacen que esa no sea una presentación más, sino tu presentación. Como eso de que hoy hayamos acabado hablando de todo esto cuando empezamos con un tipo con forma de croissant. Mi cabeza funciona así. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaizen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos como los guiones del podcast y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco y a veces mucho y a veces muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.